Este ejército que ves, vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es del mundo, en el que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere, porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lucido. Porque aquí a lo que sospecho no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna al vestido. Y así de modestia llenos a los más viejos verás, tratando de ser lo más y aparentar lo menos. Bueno, no te he preguntado, ¿cómo has venido? ¿En tren desde Valencia? Sí, pues mira, he venido desde Valencia a Madrid, precisamente en el tren de las 12, que yo creo que no he hecho aposta. Es el primer homenaje a Su Ante el Peligro. A Su Ante el Peligro. Bueno, yo tengo que decir que a mí este libro tuyo me ha parecido espectacular. Muchas gracias. Espectacular por toda la diagnosis, toda la autopsia que haces de esta película, ¿no? Que ya te digo, porque es que me parece brutal, brutal. Ya te digo que... Y el tema que hemos elegido es la integridad, porque claro, se supone que esto es un programa de televisión, de cultura de defensa, que hablamos un poco de los valores militares y uno de ellos consideramos que la integridad. Y claro, yo creo que no hay película que mejor refleje la integridad que Su Ante el Peligro. Y qué mejor que una persona como tú que has estudiado la película y ahora, bueno, pues espero que nos ilumines. A ver, ¿cuál es tu primera... ¿Por qué te dio a ti por escribir o qué te atrae a ti de esta película? Su Ante el Peligro. Esta película a mí me ha gustado desde siempre, ¿no? Yo, ¿Desde siempre? Desde que la vi con 6 años, me quedé pasmado, ¿no? Además, me recuerdo exactamente el día que la vi por primera vez. ¿Recuerdas el día que viste esta película? Además, lo tengo marcado porque... ¿En tu memoria de la infancia? Lo tenía marcado en mi memoria y luego, gracias a internet, en una página que encontré que tenía reflejadas todas las películas emitidas por Televisión Española del año 60 hasta el 90. ¿Ah, sí? Oye, pues esta página me la tienes que dar. Te la daré, No me la sé de memoria, pero la tengo en mi libro. Pero es una página en la que están reflejadas... Sí. Todas las películas emitidas en Televisión Española, en la primera cadena y la segunda, sí, desde sus inicios en el año 60 hasta el año 90, más o menos, sí, que ya entraron las privadas y ya se ve que sí, empezaron a emitir más películas. Sí. Entonces, yo recordaba que la había visto a los 6 o 7 años, después de una comida de Navidad en casa de mi tía Mari. Entonces, yo pensé, claro, ¿cuándo iba yo a comer a casa de mi tía Mari? ¿El 25 de diciembre o el 1 de enero? Entonces fui a la página y dije, principios de los 80, y el 1 de enero de 1983, que era sábado... El 1 de enero de 1983. Era sábado, en primera sesión, hicieron Su Ante el Peligro. Entonces, pues, sé fehacientemente que fue ese día. Yo me acuerdo, estabas en casa de tu tía y ahí, después de comer, pues... Claro, yo estaba jugando con mis primos porque yo... ¿Qué tenías tú? Yo tenía 6 años y 10 meses. Me faltan 2 meses para cumplir 7. Entonces, me fue una película, yo estaba ahí y dice mi padre, David, ven a ver esta película que es muy buena, que va a empezar ahora. Se llama Su Ante el Peligro con Gary Cooper. Vamos, Gary Cooper. A mí me gusta Gary Cooper. Tenías ya una cierta culturilla con 6 años, sí, cinematográfica. Era bastante repelente, aunque... Era repelente, por esa época, ¿por qué? ¿Por qué era repelente? Porque lleva el videoclub porque los niños... Bueno, claro, era cuando surgieron los videoclubs. Exacto. Y encima en mi caso, que yo tengo vídeos de que tengo uso de razón, porque mi tío fue a Japón y trajo un vídeo. Cuando aquí no había... Es que yo creo que fui la primera familia de Valencia que tuvo vídeo, creo que fui yo, de mi familia. ¿Y qué grababais? ¿En Betamax? En VHS. En VHS. O sea, que se trajo un vídeo y cintas para grabar. Claro, pero lo que pasa es que en aquella época... No, era muy difícil comprarlas, claro. Sí, hasta que se institucionalizó, pero el caso es que no la pude grabar porque no estaba en mi casa, entonces este vídeo todavía no programaba. Ya. Entonces yo no sabía qué estaban haciendo y no sabía que Son del Peligro, no lo había visto nunca. Entonces me dice mi padre, ven a ver esta muy buena, que se haga. Qué bueno, qué bueno. No salen indios, es una todo el rato. La película que decía yo, no salen indios. No salen dos en la puerta, que no les dejan entrar en el salón, sí. Pero bueno. Entonces yo empecé a verla un poco empezada, porque ya había recibido el telegrama y ya iba a buscar ayuda a sus conciudadanos y tal. Y lo que sí me acuerdo es que me sudaban las manos, porque yo veía que Gary Cooper iba a pedir ayuda y nadie se la daba. Nadie le pedía ayuda a todo el mundo. Y yo pensaba, pero si es Gary Cooper, tendríais que estar haciendo cola. Tú ya tenías idealizado a Gary Cooper.
Bueno, en aquella época también me gustaba Jerry Lewis, Jim Kelly, Danny Kaye, pero bueno, había visto películas de Gary Cooper en televisión española y me gustaba mucho también. Tenía 6 años. Sí, pero... 7, 8 años o 6 años. Era repelente, porque yo iba al videoclub y el nombre del videoclub me decía, mira, aquí de esta te gustará, y me daba una cinta de dibujos animados de osos amorosos y tal. No, yo quiero ver Indiscreta con Cary Grant y Ingrid Bergman. Tú eras un avanzado, ¿no? Entonces empiezo a ver, retomo de Sonda, pero empiezo a verla y digo, ostras, suenas mal, aquí nadie... Sobre todo recuerdo los planos de los relojes, los detalles constantemente. El montaje al tiempo real de Elmo Williams todo el rato recordándote que han pasado 5 minutos, que ya han pasado 10 minutos, que sigues sin ayuda. Y a este no le ayuda a nadie. Y no le ayuda a nadie. Incluso me dio mucha pena el plano este justamente cuando sale derrotado del bar. Yo creo que por este plano ganó el Oscar. Porque esa cara de desesperación. La cara de desesperación, que además, sabes tú que has escrito este libro fantástico, pero sabes tú que arrastraba una lesión de cadera importante. Bueno, estaba para el arrastre. De hecho, Fred Zinnemann le dijo, trata de parecer cansado para mejorar su interpretación. Y le dijo, no me hace falta interpretar. Es que estoy cansado. Porque tengo dolor de espalda, tengo una hernia, tengo una úlcera. Tenía una hernia también de, no sé si era de inguinal o de... Sí. Y bueno, ya cuando llegó, no voy a hacer spoilers si alguien todavía no lo ha visto, pero ya cuando llegó el duelo, pues ya fue el acabose, ¿no? Pero bueno, luego una gran satisfacción de... El hecho, yo entiendo que te guste Gary Cooper, que digas, pues que me encanta Gary Cooper, pero de ahí a escribir este libro, porque este libro no es solamente recopilar información, es un análisis detalladísimo de tomas, de secuencias. ¿Cómo saltas de ese amor al cine que ya era desde muy pequeño y a esos clásicos, que ahora llaman clásicos, que son vivos, a decir, voy a escribir el libro? ¿Cómo surge escribir este libro? Bueno, eso surge porque yo hice un máster en la Universidad de Castellón. Sí. Entonces, uno de mis profesores era Javier Marzán, que es el director de la editorial, junto con Salvador Marco. Sí. Y bueno, también estaba Aaron Rodríguez, que es otro sí, profesores tuyos que eran los que editaban estos libros. Entonces, yo hice, para trabajo de fin de máster, un análisis textual de Sound del Peligro que era muy parecido a la guía esta. Lo que pasa es que había unos apartados que no coincidían, había que añadir cosas, quitar, pero y ellos me animaron, sí, me dijeron, oye, esto tiene madera para... Completa esto y haces una... Exacto. ¿Sigue existiendo esta editorial? ¿Siguen haciendo libros? Sí, siguen haciéndola. Creo que van por el número 80 por ahí, o 81. Y cada año sacan. ¿Compras ejemplares de esta editorial? ¿Te gustan? Sí, de hecho, antes de escribir, antes de tener ninguna vinculación con ellos, sí. Yo ya había comprado muchos. Yo he comprado bastante, sí, pero cuando vi lo vi un día aquí en Madrid. ¿Dónde lo viste? Porque en el Corte Inglés en la FNAC tampoco se ve. No, porque ahí hay un tema de distribución que yo creo que solo quieren grandes títulos o grandes marcas. Lo vi en una librería que hay en Madrid, creo que está en la calle 8:30 se llama. 8:30. Libros de cine. Entonces ahí vi una serie de cuadernillos, para mí son cuadernillos, pero joven con los cuadernillos, lo bien que están. Y vi y lo compré. Compré de otras películas, como Cantando bajo la lluvia, como La Guerra de las Galaxias. Entonces vi esto ahí, en esta librería. También la portada que es roja y las fotos las elegí yo, además, están en el orden cronológico. Las secuencias están en orden cronológico y el reloj. Y el reloj queda en medio, o sea, además queda bien. ¿Esto lo has elegido tú? Sí, las fotos las elegí yo. De hecho, todas las fotos del libro las elegí yo. Y entiendo que la editorial, bueno, los derechos de autor están libres porque son fotografías de película, ¿no? Sí, yo lo que hacía era cogerle el fotograma y hacía pausa, entonces hacía una captura de pantalla. Lo que pasa es que la tenía muy buena resolución, entonces la calidad era buena de la foto. Claro, pero dice que luego para publicar estas fotografías, lógicamente, sí. Al ser del año 52 no tiene ningún problema. Y luego, si te fijas, el color es rojo porque es un homenaje a la caza de brujas, al pasado de o sea, que te surge esto estando en la universidad. Sí, entonces... ¿Qué has estudiado tú? Comunicación audiovisual. Bueno, también hice un módulo de imagen y sonido de formación profesional para tener una visión más práctica del mundo audiovisual. ¿Y qué...? ¿Esto se publicó en el año? Esto se publicó en el año 2022. O sea, que fue en febrero, me parece. 3 años. Yo lo he comprado hace año y medio, sí, más o menos. Sí, o 2, igual 2 años, 2 años. Este era el número 75, ahora creo que van por el 80 o 81, sí. Cada año sacan una o dos. Sacan una o dos. Lo que pasa es que yo sí que una de mis bazas a favor de que votaran a favor, porque aquí se presentan muchos proyectos y solo cogen 2 al año. Claro. Entonces, yo una de mis bazas a favor fue decir, oye, que llevamos 75 guías de cine
y solo ha habido una película que ha sido de género western que habéis hecho, que es Centauros del Desierto. Sí. Entonces yo digo, ya va siendo hora de que metáis otra, ¿no? Sí. Y que metáis a Gary Cooper, que tampoco había ninguna película de Gary Cooper, y eso no podía ser. Mira, yo tuve una pequeña, no voy a decir discusión, hay una editorial y puedo decirlo, pues esta es Now Libres, ¿no? La editorial, Now Libres. Now Libres. Estáis ubicados en Valencia. Sí. Hay una editorial que publica muchos libros de cine, que es esta Notorious, que conocerás. Sí, claro. Y entonces esto sacaron lo que llaman el universo de hay una serie que es dedicado a actores sí. o a actrices o a películas, ¿no? Sí, yo tengo el libro del universo de Gary Cooper. De Gary Cooper, también lo tengo yo. Entonces fue muy curioso porque me dice un día un amigo, dice, oye, ¿tú has escrito el libro este, has colaborado en este libro? Digo, ¿qué libro? Dice, uno que se llama El universo de Gary Cooper. Digo, no tenía ni idea. Entonces, en la feria del libro de aquel año fui y estaba en la caseta de la editorial Notorious. Entonces yo cogí aquel libro, que está bien, porque tiene fotografías muy bonitas y tal, y escriben mucho. Entonces ya eso de que escriban un libro muchos, a mí como que no me cuadra. Sí, como cada uno hace una película nueva, algunos repiten, sí, pero cada uno se encarga de una sobre película. todo, vamos a ver cómo digo yo. O sea, si tú quieres hacer una miscelánea está muy bien, pero si quieres hablar sobre un personaje, el personaje lo tiene que contar una persona. Claro, sí, los otros libros que tengo de Gary Cooper es un autor solo. Es un autor. Y queda mejor. Y queda mejor porque hay un ritmo, un hilo narrativo que más o menos puede tener sus altos y bajos, puedes ir a donde quieras. Yo puedo entrar por aquí, por ejemplo, yo que sé, en la página, yo que sé, personajes, Will Kane, en la 98. Puedo entrar por donde quiera. No me tengo que ir de manera como porque secuencial. Cada uno tiene su estilo, entonces Sí. al final cada una cosa rara. Claro, entonces tú que eres también muy aficionado a Gary Cooper, pues... De hecho yo pensaba que yo era el máximo fan de Gary Cooper y creo que contigo encontré la de mis zapatos. Porque creo Yo que soy hiperfan. eres más Además, fan. a mí si mañana me dejan hacer un programa sobre Gary Cooper, te llamaría para que hiciéramos un programa película a película de su vida, de cuando estuvo en Madrid, lo amigo que era de Picasso, lo que le gustaban las armas, las anécdotas que vivió aquí en Madrid, fuera de Madrid, en fin, con Hemingway, que tuvo una amistad muy intensa. Incluso se dio el caso de dos películas de Gary Cooper que no estaban estrenadas en España, que igual ya están porque las editó el Corte Inglés. ¿Cuáles eran? Que yo hice el libreto de una de ellas. Una es La Exótica, que es Saratoga Trunk, que es con Ingrid Bergman, y que además, como no estaba en España, pero yo tenía entonces, pues había ido a Estados Unidos y me había traído aquellas películas que había en VHS que se veían en el sistema americano, que no era el europeo. Tenías que tener un vídeo para poder... en el TSC, claro. En el TSC, y aquí estábamos en el PAL. Entonces, había dos, que era una, You are in the Navy now, tú estás ahora en la Armada, sí. que aquí se tradujo como, esto es la Marina. Sí, pero se tradujo hace poco. Pero además porque los que hacían esto, para la colección del Corte Inglés, eran los mismos que estaban en Notorious. Entonces, estuvo curioso porque si en el año 2000, no sé, 12 o 13, dije, oye, aquí hay varias películas de Gary Cooper que no están digitalizadas, que bueno, es que eso no interesa. Y a los 2 o 3 años veo que las digitalizan. E incluso las doblaron, porque llamaban doblaje. Entonces es curioso porque, lo decía, veo el libro de Gary Cooper, El universo de Gary Cooper, la editorial Notorious, y digo, hombre, pues un libro, un color así azul, la imagen de Sol del Peligro en la puerta, claro. ¿Cómo no vas a comprar si de cinéfilo y de Gary Cooper? Y yo cuando hablo así, veo todos los carteles de las películas, Sí. y si tú eres cinéfilo y aficionado a Gary Cooper, te las sabes prácticamente de qué año y qué son. Y sabes que de las primeras que hizo Gary Cooper fue It, Ello, Sí, con Clara con Bow. Clara Bow. Que es su amante, ¿no? Bueno, pues tú ves todos los carteles No y estaba ahí. no estaba. Entonces le digo al que estaba allí, no voy a decir el nombre, pero de los editores, digo, oye, aquí os falta un cartel. Dice, no, están todas. Digo, no. Aquí hay una película que es lo que acabas tú de decir, It, Ello, con Clara Bow, del año 1927, muda. Dice, no, es que esa no está en la base de datos de IMDb. Digo, como si no está en la base de datos de la Perlita del Monte, pero esta película la hizo Gary Cooper. Y se sintió tan dolido que entró en IMDb, en la base esta de datos, me dice, mira, digo, pues yo te digo, y dije, yo si quieres te la traigo de mi casa y la ves. O sea que te quiero decir que muchas veces ese libro, que lo tenemos tú y yo, porque si eres un coleccionista de cosas de Gary Cooper lo compras, pero te das cuenta que hay gente que publica cosas porque le toca publicar cosas. Entonces yo prefiero comprarme este libro tuyo o tenerlo y recomendarlo, y lo recomiendo a todos los que les guste solamente el peligro, el cine, y nos cuenta, ¿cómo entenderlo?, a una obra que es así de gorda, que no es manejable y que encima tiene un agujero de decir, si me pones todos los carteles de las películas de Gary Cooper, me tienes que poner todas. Es que, pues lo tomó muy a mal, ¿eh?
normal. Es que, se lo tomó muy a mal, como diciendo, aquí que somos los perfectos, y dije, pues no, te has confundido. es que no es lo mismo escribir un libro por encargo que no te interesa, o escribir un libro de algo que sí que te interesa. Entonces, Y que tú lo sientes. es lo que decía Santiago Posteguillo, Sí. que si tú llegas a vibrar mientras estás escribiendo algo, esa pasión al final le llegará a los lectores. Entonces, en mi caso, yo tenía pasión por esta película y por Gary Cooper. Y te busqué yo. Yo no te Y conocía. reflejado. David Cole Requeni no sabía quién era. Y la prueba Y es te que tuve que buscar, contactar, contactar. y aquí estás aquí. Yo por eso te busqué, porque dije, me interesa el que vive una cosa, el que la sabe transmitir. Y yo creo que el concepto de integridad está plasmado aquí desde el minuto 1. Además, esta película le venía como anillo al dedo a Fred Zinnemann porque es un director que se había especializado en personajes íntegros que toman decisiones acorde con sus creencias y permanecen firmes ante un colectivo que les dice que renuncia a ellas, que se exige que renuncie a ellas. Entonces, esta película va de eso. El personaje de Will Kane lo puedes extrapolar a De aquella eternidad con el personaje de Prewitt de Montgomery Clift, Sí. la hermana Luke de Audrey Hepburn de La historia de una monja, o Tomás Moro de Un hombre para la eternidad. Son personas que se mueven por sus creencias y las llevan hasta las últimas consecuencias, incluso hasta la muerte, en el caso de algunos de estos personajes. ¿Qué Yo otra película creo que vi yo el otro día que no la conocía? Una película rarísima. Behind a Tail Horse. Aquí en España se tradujo como Y llegó el día de la venganza. Sí, esa es la de los maquis, ¿no? La de los maquis, con que Gregory sale Peck, Gregory Peck, Omar Sharif, que hace de maquis, Omar Sharif, que hace de cura, Y Anthony y Quinn, Anthony Quinn, que que hace es de de Guardia capitán Civil. de la Guardia Civil. esa la rodaron en el sur de Francia. En el sur de Francia. O sea, me sorprendió porque vino precisamente en este programa, vino un oficial de la Guardia Civil y fue el que me recomendó. Dijo, esta es la mejor película que habla de cómo ha sido la lucha contra ETA. Contra ETA. Contra ETA. De cómo se organizó la ETA después, de cómo estaba. Y creo que, bueno, además es una película que se hizo en una época que era incorrecta, porque eran los años 60. Sí, en el 65. Y cuando luego ya se estrenó en España, ya muy Sí, después retrasada, de la dictadura. ¿No? después de la dictadura, estaba emergente la democracia y lo que más quería la gente no era ver ese tipo de películas, sino a lo mejor era ver el cine porno o otra cosa. Entonces, no pasó desapercibida, pero estuvo prohibida. Pues, y era de Fred Zinnemann. sí, A mí claro. de aquí a la eternidad me parece un peliculón. Sí que esa película tuvo problemas con el ejército, En aquí a la eternidad, porque hombre. en el libro se ve que el capitán Holmes, que era el que le obligaba a Prewitt a que boxeara, Sí. pues en el libro era ascendido. Entonces, Sí, cambiaron los la productores historia. dijeron, no, vamos a degradarlo porque no queda bien. No queda bien que encima que que es un Pero sinvergüenza. en el libro era todavía más crítica porque el tío más, los más tendía, crítico todavía. los Pero, tendía. Pero en bueno, la película eso lo cambiaron, entonces el ejército dio su colaboración para prestar el material y extras para hacer la película. y Frank Sinatra que no cobró, que dijo que trabajaba gratis, ¿no? O que, Otra, pues salario mínimo y tal, pero sí. Bueno, Sí. gracias a esa película consiguió el Oscar de actor secundario y revitalizó su carrera. Pero hablando de lo que decías de ETA Sí. con Llegó el día de la venganza, De yo creo que venganza. también se fijarían en Chacal, ¿no? Que es una película Sí, lo que que pasa muchas que organizaciones ahí terroristas- viene a decir en esa película la implicación que había entre los pueblos, las zonas rurales, los caseríos, Sí, bueno. o sea, todo ese entramado que había de esa larva, aunque luego el maquis desaparece, pero luego después va a aparecer, pero los procedimientos de infiltración, de filtración eran los mismos, claro, con 20 años de diferencia, ¿no? Bueno, que decía Fred Zinnemann de Chacal es que quizá lo había hecho demasiado realista porque muchas organizaciones terroristas habían copiado los métodos del Chacal de su película. Sí, puede Entonces, ser. que está un poco arrepentido en ese sentido, ¿sabes? Puede ser. Bueno, entonces volvemos a la integridad. Ya sé que decirte que digas alguna secuencia de esta película, pues te va a parecer imposible, ¿no? Pero vamos, a mí me parecen unos encuadres, y ahora que lo ves, ese blanco y negro, el puñetazo que le pega al del bar cuando le dice, y el bar No le... tiene usted derecho, sí. Lleva una estrella en su pecho, ¿no? Y dice, sí, lo siento. Sí. Sí, como diciendo, usted no puede pegarme, ¿no? Claro, esto Claro, no tiene derecho porque es un abuso de autoridad. es una abuso de autoridad. En cuanto a la integridad, si te fijas hay bastantes personajes en el fondo que le prestan su ayuda a Gary Cooper. Cuando entra a la iglesia, dice, bueno, necesito ayuda, tal, les cuenta la historia, y de repente se levantan 5 hombres. Sí, dice, venga, ¿qué esperamos? Dice, Sí, ¿qué esperamos, no? Entonces dice, un momento, sale uno por detrás, un momento que esto lo tenemos que hablar, tal. Pero él podía haberles dicho, les hace una parte, cuando el alcalde acaba de hacer su perorata, les hace una parte, oye, veniros, vosotros me queréis ayudar, ¿no? Pues veniros a mi oficina dentro de 5 minutos y además tengo apalabrados a más gente.
Entonces, a Jimmy, a Johnny, el niño y el borracho que le ofrecen ayuda, les podía haber dicho, vale, ayudarme, poneros ahí fuera y cuando venga me avisáis, tal. Luego a Harvey, que es su ayudante, Joey Brights, ¿no? Que dice, sí, yo te ayudo si tú me apoyas para que yo sea así. Para que yo sea, cuando tú te vayas, el próximo. Imagínate en este mundo posmoderno de medias verdades, de posverdades, le podía haber dicho, vale, o sea, igual probablemente Gary Cooper había hablado en su contra al alcalde, le había dicho, no, este tío es muy impulsivo, no sirve de sheriff, pero dice, pues, ahora no lo necesito, porque es un tío que es profesional de las armas. Pues sí, lo que tú quieras, Harvey, coge un Winchester y ayúdame, tal. Pero luego él podía pensar, bueno, igual después del duelo estamos los dos muertos, ha muerto él o muerto yo, o puedo decirles a los prebostes del pueblo, oye, el duelo ha sido como una especie de examen práctico, y el tío ha sobrevivido y lo ha hecho bien. Claro. Entonces yo creo que sí que merece ser serio. Entonces, bueno, pero él no, él sabe que no es la persona que necesita el pueblo para defender la ley y el orden. Entonces, hasta ese punto llega su integridad, ¿no? Ya te has fijado ahí que es el negocio más bollante de todo Harley. El enterrador. La reparación de relojes. Todo el mundo lleva reloj en la película. Sí. Todo el mundo lleva un reloj y va mirando la hora constantemente. Yo reconozco que es una película que te deja impregnado. Y tú la viste de pequeño. Pero, yo de pequeño me fijé en el duelo, en la tensión, en suspense. Pues digo que de pequeño, para que tú de pequeño esta película te haya marcado y te hayas especializado, ya no en esta película, sino en Gary Cooper, es porque ves algo ahí. O es el rostro, como decía Clint Eastwood en ese documental, es el rostro de la América ingenua, buena y valerosa de los años 40, 50. Decían que Gary Cooper no tenía ni un átomo de maldad en su rostro, entonces, ¿te acuerdas de la última película que hizo? De Sombra de sospecha. Que la intriga era por saber si él era asesino. Entonces, es un spoiler. No sé si hizo, creo que ninguna película de malo. Hombre, yo estaba pensando, yo creo que en El Rey del Tabaco hace un personaje bastante desagradable. Bastante desagradable, pero porque está resentido. Sí, pero es la típica historia del Rey Midas, ¿no? Como Scarface o Breaking Bad, que el hombre humilde que consigue el éxito pero pierde su alma por el camino, pues es ese estilo. Sí. Y ahí en esa película me cae mal Gary Cooper, ¿no? No es lo suyo. No es un personaje... Le podías haber puesto ahí a Joseph Cotten o a Mitchum y habría caído. O a Douglas, pero... O a Douglas. Pero aquí, desde luego, o sea, no te imaginas, además, rompe la estética de que antes decías, el malo va con sombrero negro, aquí lleva un sombrero negro. Claro. Una película del oeste que no lleva indios, que no hay... Está narrada en tiempo real. Que está narrada en tiempo real, que eso es dificilísimo. Que le da importancia a las mujeres, como a... Que a las mujeres, que además salen más alta la mexicana, Katy Jurado, que, bueno, lo cuentas tú también por aquí, lo de que no pronuncia bien lo de Dwayne, ¿no? Sí, Dwayne. Entonces dijeron, mira, se va a llamar Kate para... No, pero en todos los estamentos de guión ponía Dwayne. Pasa que cuando llegaron al ensayo dijo, no me sale. No me sale, dijo, pues mira, te vas a llamar Kane y se acabó. ¿Y qué más cosas que te gustaría tú comentar? Te das cuenta que aquí nos está viendo mucha gente en Hispanoamérica. En Hispanoamérica se llamó La Hora Señalada. La Hora Señalada. Es un buen título también, porque yo creo que Esto ante el peligro es mejor, porque ha llegado al habla popular. También el título en inglés, High Noon, se ha convertido, pero también ha llegado al habla popular, porque tú vienes a High Noon, es como estar en una encrucijada, pero está en una encrucijada peligrosa. Entonces, todos los presidentes de Estados Unidos, esta es su película favorita, porque también... Llegan siempre a una encrucijada. Lo ven como una representación de su liderazgo, ¿no? Por ejemplo, Clinton la vio 17 veces cuando estaba en la Casa Blanca. Joder, o sea, que le encantaba esa película. O sea, que no soy de republicanos como Reagan o Eisenhower, que le gusta mucho esta película. No, es que además, y yo creo que tiene unos encuadres que son estupendos. Ahí se nota el pasado de Fred Zinnemann como documentalista y como operador de cámara. ¿No? Pero fíjate que en un plano coge y cómo te... Una película además tiene, no sé, yo no sabría decirlo, también es él, yo creo que el animal cinematográfico era Cooper, ¿no? Que llenaba. Ya, yo en el año 98 se me ocurrió hacer un remake, no, con actores del año 98, que pudieran encarnar a los originales. Entonces, ¿pensaste en actores? Pensé. Entonces, en Will Kane pensé en Harrison Ford, que sería una buena elección. Harrison Ford. Pero, bueno, yo estaba en el año 98, entonces en esa época Harrison Ford tenía la edad más o menos parecida. Luego Gwyneth Paltrow la cogí como Grace Kelly, porque también había hecho en esa época el remake de Crimen Perfecto, y digo, pues esta queda bien. Sí. Y luego cogí a Viggo Mortensen como Harvey. Pues podría ser, bueno, el agua de una palusa no lo hace mal tampoco. Iba a coger a Jeff Bridges homenajeando a su padre, pero ya tenía 10 años más, entonces a Jeff Bridges creo que lo metí en otro papelito. Sí, pero como uno de los cuatro en tu cabeza. Sí, mi cabeza. Bueno, lo escribí, pero luego perdí la hoja, entonces me da rabia porque he intentado recordar todos los papeles.
Oye, Katy Jurado puse a Salma Pues, Hayek, que era la mexicana. me imagino que tú sabes que La Diligencia Sí. se la ofrecieron a Gary Cooper. O Sí, he leído por ahí Sí, eso. va a ser Gary Cooper y Marlene Dietrich. Los Y dos Marlene Dietrich, protagonistas. pero no sé por qué. Pero yo creo que... eso Este se no- fue a hacer Boyest, Sí, que tampoco está mal. que tampoco está nada mal, aunque yo creo que si tú lees el libro de Boyest y ves la película, ahí hay una desproporción No, el importante. libro no lo he leído. El libro es infinitamente mejor que la película. Mm. La película está tan tergiversada que se sitúa mucho en el sádico sargento Markov, Marco. que es el Brian actor Donlevy. Brian Donlevy. Esto nomina al Oscar. Pero aquí, por ejemplo, en su antes digo que es de Teen Star, ¿no? La estrella de la chocolate, ¿no? Mm. Está francamente bien, y sobre todo que tiene, pues eso, el sudor de la gente. No sé si es que hacía calor o lo grabaron con calor o Se no sé rodó en si es- septiembre en California, entonces sí que, supongo que sí que haría calor. Pero hacía calor. aparte no llevaban casi maquillaje porque Floyd Crosby y el director de fotografía y Cineman querían que se notara el sudor. Si te fijas, los tres bandidos que están en el andén están todo el rato echándose agua. Entonces, Sí. eso era una forma de potenciar el suspense y la tensión al Ah, espectador también. El sudor, Sí, sí, el agobio del, el agobio del y calor. sí. Fíjate que luego hicieron un remake en el año 2000 que se llama El Mediodía, ¿la viste? Una película de televisión. Sí. Pero Pero Tom Skerritt, no muy buena. no lo sé. Pero la Con gracia- Skerritt no le queda así. Lo que pasa es que estaba ambientada en Canadá, entonces hacía un frío que pelaba ahí, no tenía Claro. ninguna gracia eso. Porque No tiene mucha- que el factor del calor como potenciador del suspense ahí se perdía absolutamente. Oye, y sobre, ya sé que es difícil preguntarte por una secuencia, pero si tuvieses que coger la tijera y quedarte con una secuencia Hombre, a mí me gusta el plano mítico de la grúa, de la grúa de arriba, ¿no? Que ahora lo vamos a ver, sí, ese que se queda él solo. que hasta ese momento hemos visto la historia a ras de suelo, pero en ese momento La ve como si fuese un marciano, dice. Aquí Sí. estamos llegando a la Tierra y aquí un tipo que la parecía dejó que se la sola. tenía guardada Sí. Fred Zinnemann y la saca. Además, él decía que los movimientos de cámara había que guardarlos, que no había que hacer que los personajes se movieran y la cámara fuera siguiéndolos, sino que los personajes tenían que, o sea, la cámara debía quedarse quieta y fueran los personajes los que acudieran a ella. Eso es un consejo que le dio John Ford a Fred Zinnemann. ¿Qué te parece a ti, John Ford? Pero John Ford a mí siempre me ha gustado. Yo creo que entre mis 10 películas favoritas hay 3 suyas, o sea que en eso... quiere Pero no decir hizo algo. ninguna con Gary Cooper. Bueno, ¿No? ¿O sí? ¿te acuerdas de las aventuras de Marco Polo? Pues hay algunas escenas... A la aventura de Marco Polo, sí, del Hay algunas 38. escenas que las- Esa que está las- dirigida por Sí, por Archie Mayo. Archie Mayo, me parece que sí. Pero Archie Mayo estuvo enfermo unos días Y le- y John Ford rodaba unas escenas, como cuando va por el desierto. sí, que va con Pues el esa la rodó- Pucho. O con esa la el- rodó John sí. Ford, esa escena. Pues no lo sabía, pero yo creo que fue algo que no coincidieron. Es una pena, ¿eh? Y tampoco coincide En cambio, con- Liberty con- Balance, por ejemplo, yo hay veces que digo, si yo quito a James Stewart y meto a Gary Cooper, lo habría clavado. Lo habría Sí, pero clavado. igual varios años antes, porque ya... No digo en el 61, estaban digo viejos. en esta época, en este año. Hombre, sí. un poco Aquí, antes quizá. aquí si tú haces a ti que te gusta hacer las abstracciones, si abstraes a James Stewart y pones a este Gary Cooper, Claro, y con el mismo John Wayne de los años 50, y en blanco y negro también, te habría quedado una película redonda. Y ya por sí es redonda, la de El hombre que mató a Liberty Balance. Sí, sí, si no se hubiera muerto Gary Cooper en el año 61, en el 62 iban a salir con John Wayne en Duelo a la Alta Sierra, iban a ser los dos. Y van a salir los dos, ¿no? Fíjate tú qué pena, qué pérdida. Esta también es una escena muy buena. Y en cuando- Piratas del Mar Caribe también le iba a hacer Gary Cooper y John Wayne y al final no pude y le hizo hizo Ray Miller. una, sí, que se llamaba Almas en el mar, Sí, con George Raft. con Joe Raff, pero que no fue... sí, con Joe Raff, que había sido medio gángster, ¿no? Este Joe Raff había Bueno, tenido- medio y entero también. medio entero, ¿no? Y bueno, aquí están. Vale, pues oye, pues yo creo que, no sé si, igual que hemos elegido bien en la integridad y en qué mejor película que Ante el Peligro. Sí, sobre todo. ¿Alguna recomendación para el que nunca haya visto esta película? ¿Qué le digo? Pues que le envidio porque Le envidio, por primera vez ante el peligro es una experiencia indescriptible. Indescriptible, ¿verdad? La secuencia esta del caminar aquí, ya va a estar sin la corbatilla, ya va... Bueno, ya tenía la pelea con Harvey. Ha tenido la pelea y luego la secuencia cuando le dice, entra para que le curen y le dice, deja de hacer ruido y dice, ya puedes seguir Con con el el ataúd. ataúd. Eso es una... Que luego en Yojimbo lo homenajearon, eso. En Lord Jim. En Yojimbo, Ah, Yojimbo. la de Kurosawa. Sí. Pero yo digo que tiene algo esta película. ¿Algún apunte más, mi querido David? Porque sé que has hecho un esfuerzo, has venido desde Valencia y Sí. tienes que volver Nada, pues que démosle las gracias a Cineman.
Y a Cooper. Y a Bruce Church, que era el productor, el que ponía la pasta de... Sí. ¿Y quién era el que salía por ahí los títulos? No, lo digo porque salió uno ahí. Sí, como que estuvo también vetado por la caja de brujas. Stanley Kramer, no. No, Stanley Kramer no, No, este no, era no. del otro lado. No, lo digo porque Bruce Church, cuando le ofrecieron, él ponía el dinero, y cuando le ofrecieron los actores que habían elegido, que si Kirk Douglas, que si Henry Fonda... Sí, porque hubo varios antes que este. Este hombre era súper fan Este es para ver Exacto, el Moonshot. Este para ver Este hombre era súper fan de Gary Cooper y dijo, no, o Gary Cooper o ninguno. Si no es Gary Cooper el protagonista, no hay película. Yo creo que La Diligencia habría también estado muy bien Gary Cooper. Sí, lo que pasa es que John Wayne era varios años más joven, entonces Sí, igual esa sí. diferencia de edad. Aunque a mí el Gary Cooper de Buffalo Bill, la de Sí, 1036, me parece. Ahí tenía 35 años, que ahí era más joven, la Diligencia es 4 que años hace de más. Will Bill Hickok, es Sí. fantástico. Pues David, yo creo que para integridad, y yo recomendar este libro, que me parece magnífico, magnífico. Hay grandes libros de cine, con unas ilustraciones a color. Este es un libro para regalar, para tener, para consultar, para vivir pues la integridad de... Y agradecerte que hayas venido. Nada, pues muchas gracias a vosotros. Pues encantado. Aquí la más principal hazaña es obedecer. Y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son. Caudal de pobres soldados que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados.